muchas gracias a todos por haber venido. Sé que algunos venís de lejos, creo que alguien viene de Zaragoza, me parece, otros de Valencia y demás. Vamos a dar una charlita, van a ser dos bloques diferenciados. Van a ser una charla básica de la acrofilia y otro va a ser el montaje del acuario, que no va a hacer. Lo que vamos a explicar hoy no es una cosa, no van a ser ni tecnicismo ni cosas extrañas, porque muchos a lo mejor no entienden lo que vamos a explicar. Entonces, vamos a intentar que la acuariofilia, como en todas las cosas en la vida, se pueden hacer las cosas mal, se pueden hacer bien, se pueden hacer perfectas. Lo que vamos a intentar es que simplemente no se hagan mal, por lo menos se hagan bien. Hacerlas perfectas muchas veces supone muchísimo trabajo, muchísima dedicación y convierte en lo que es un hobby en una obligación y una pesadez que muchas veces no conseguimos. Entonces vamos a intentar simplemente dejar de hacer las cosas mal, porque todos nos equivocamos. De hecho, por eso los fabricantes de lápices ponen una gomita en la punta para que se pueda borrar. Los componentes del acuario, el primer y el más básico sería la urna. Sin una urna no habría posibilidad de un acuario. Entonces, ¿cómo elegimos la urna? Siempre en función de, o sea, el tamaño de la urna es en función de los peces que vayamos a albergar en un futuro. Es decir, el máximo que puede soportar una urna sería 1 centímetro de pez por 1 litro de agua. Cuando hablamos de centímetros de pez es pez adulto, pensando que los peces van a crecer. O sea, hacemos ese cálculo y en función de ello elegimos el tamaño de la urna. La gente que con 20 litros sabe bastante, hay gente que con 600 no tendrá suficiente. A la hora de elegir una urna, una cosa que hay que tener en cuenta es la refracción de la luz sobre el agua, que es diferente que sobre el aire. En el caso de una urna, por ejemplo, que mida 40 centímetros, desde aquí hasta aquí, no sería el frontal, la refracción de la luz es de 3/4 sobre la diferencia sobre el agua sobre el aire. Una urna que mida 40, llena de agua, se nos quedarían 30 centímetros visuales. O sea, lo que nosotros pensamos que va a tener una profundidad a la hora de decorarlo y demás, lleno de agua variaría. Entonces, cuanto más ancha sea la urna, más posibilidades tenemos de haber profundidad. Eso es algo que cuando está vacío queda muy chulo, cuando se llena de agua, como que cambia. Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces nos quedan un poquito. Los filtros hay de muchos tipos. Hay filtros de interior, que pueden ser movidos por electricidad o filtros de esponja con un compresor de aire. Hay filtros externos, hay filtros de mochila, filtros de teja, filtros de placa que son ya prácticamente poco usados. Y tenemos que tener en cuenta siempre que el volumen que ha de mover un filtro ha de ser al menos de 3 veces lo que es el acuario. Es decir, tenemos un acuario de 100 litros, ¿cuál sería el mínimo a mover? Pues de 300 litros. Siempre sería triplicar por 3 el volumen del acuario. Cuanto mayor sea el volumen de la cubeta o del recipiente del filtro, mayor será la cantidad de bacterias que pueda albergar el mismo. Es decir, es un filtro muy pequeñito a mucha carga biológica, jamás puede haber una cantidad de bacterias dentro capaz de hacer la limpieza del acuario, porque la limpieza son dos tipos. Tenemos la limpieza mecánica, que es la visual, la que todos podemos ver, y luego está la limpieza biológica, que es la que hace las bacterias en el ciclo de nitrógeno, que luego hablaremos de él. Entonces, a mayor volumen de filtro, mejor filtración, porque más colonia de bacterias hay y mejor designificarán todo lo que pueda hacer generar los peces. Iluminación hay de bastantes tipos. Antiguamente todos eran de T8 o HQX, el T8 es un tubo fluorescente, ahora hay más T5, PLs, incluso LEDs, y algo que está de moda en Estados Unidos que son el plasma. En España creo que todavía no está... Hay pocas, Arcadia empezó a fabricar y dejó de fabricar porque era seguramente el LED es el futuro combinado con el plasma. Existe, todos sabemos cómo es una bombilla de HQI, que es así, pues digamos que el plasma es una cosa así, y una bombilla de 250 vatios llega a dar 1000 vatios. Se pone en el mismo foco que un HQI, y en Estados Unidos se ha empezado a utilizar, pero de momento solo se ha conseguido 6000 grados. Están ahora intentando sacar más cosas. Hay americanos que han empezado con sus instalaciones aquí las americanas, pero de momento es un tema que se ha quedado un poquito feo. De los tubos fluorescentes, el T8 más antiguo seguramente tenga como un par de años de vida, que sea muy poquito, porque no compensa lo que consume con lo que es capaz de iluminar. Los tubos fluorescentes dentro tienen un gas que se llama argón, que se agota con el tiempo. Normalmente a partir de medio año empiezan a perder propiedades y ya no dan el 100% de iluminación que dan al principio. Esto se nota más en los extremos. De
hecho, el gas es más intenso en el centro y en los laterales, donde empiezan las conexiones, vemos que empieza a atenuarse un poco más la luz. Por eso entre los acuarios con tubos fluorescentes antiguos se prestaba mucho más en el centro, porque la luz duraba mucho más tiempo en el centro. A partir de los 6 meses pierden intensidad y como máximo debería aguantarlos un año. Eso cualquier tubo fluorescente. Los T8 son los típicos gordos que todos conocemos de toda la vida. Que el T5 es similar, pero mucho más estrecho y cambia el tipo de reactancia y demás. Y luego un PL es un T5 que en lugar de tener en cada extremo las conexiones, digamos que se le da la vuelta y bueno, esto sería un T5 y aquí tiene las conexiones. Pues un PL es lo mismo que un T5 doblado así y las conexiones las tiene aquí. Básicamente el mismo tipo de tubo. En un aire plantado hay que conseguir en graduación de grados Kelvin, más o menos unos 6500 grados Kelvin, que es lo que, digamos que la intensidad de la luz se mide en esa escala, 6500. Se puede variar un poco, 7000, hay gente que habla de 7200, incluso de 10000. Una combinación Y luego una combinación entre varios tubos, diferentes kelvins, que hagan una media que más o menos se quede en unos 7000 grados Kelvin. Otro punto sería el calentador, en caso de peces de agua caliente. Los hay internos y externos. Hay algún tipo de filtro que lleva calentadores incluidos. Muchos paisajistas alemanes están ahora muy de moda con esto, así quitan aparatos al acuario y quedan mucho más controlados. O sea, se puede hacer con calentadores externos o con termofiltros. Normalmente para ir sobrados de olvidarnos de problemas, 1 vatio de potencia de calentador por litro de agua. Todo dependerá de la zona donde esté situado el acuario. Es decir, poner un acuario en un salón donde hay calefacción y demás, que en un garaje, o no en un acuario en Sevilla, un acuario en Soria. Que en invierno en Sevilla nunca llegan a bajar ese grado y ahí estará a menos 20. Para ir sobrados 1 vatio por litro nos olvidamos de problemas. Si es muy potente, se tendrá menos tiempo, no le pasará eso, ni consumirá más ni nada más, porque la energía de consumo es exactamente la misma. Lo que pasa es que durante menos tiempo conseguirá la misma eficacia que una combustible calentador de menos potencia. Ahora, ¿qué habría que meterle dentro de un acuario? Pues empezamos por el sustrato. El sustrato es muy importante porque la mayoría de plantas absorben los nutrientes por la raíz. Entonces, si no pones un sustrato con una serie de propiedades, las raíces no podrán alimentarse, con lo cual las plantas nunca irán. En un acuario, el nitrato y el fósforo se generan bastante con la carga biológica de los peces y la materia orgánica en su composición. El que no se genera es el potasio. Nuevamente, nitrato y fósforo no hay que añadirlo, a no ser que tengas muy poca cantidad de peces y una cantidad muy grande de plantas. Y luego hay microelementos que sí que hay que añadir. Habría que añadir microelementos como el hierro, como el magnesio. Lo único que hay que tener en cuenta es que se pueden hacer las cosas, como os hablaba al principio, se pueden hacer bien, mal o perfectas. Hacerlas bien, ¿qué sería? Pues aditar un abono genérico que lleva absolutamente de todo. Hacerlas perfectas, pues llevar medición de todo y editar los micronutrientes y macronutrientes en función de las necesidades del acuario, pero y del consumo que tengan. ¿Qué es lo mejor? Pues poner por separado. Le hace falta hierro, no hace falta no sé qué, no sé qué. Con un genérico se puede llevar un acuario bien llevado. Todo depende de lo que uno sepa y de lo que uno quiera preocuparse del acuario. Esa es la diferencia entre bien es meter mal es no meter nada. Bien es meter un genérico y perfecto es meter las cosas por separado. Eso ayudaría a que todo funcionara mejor. Pero ya digo que todo depende del trabajo que quiera dedicar cada uno al acuario. Muchas veces es eso, o sea, en lugar de llegar a casa y disfrutar del acuario, lo que hacemos es sufrirlo. Se convierte en una pesadilla. El acuario es el CO2, no genera una respiración, pero suele ser insuficiente. El dióxido de carbono, las plantas lo consumen bastante, suele ser insuficiente. Se puede aditar de diferentes formas, con un equipo casero de levadura, con una botella o un extintor o una botella de cerveza o un equipo profesional de acuariofilia. Se puede hacer de diferentes formas, teniendo en cuenta siempre que el CO2 es junto con el KH, lo que más puede hacer variar un pH. Para evitarlo porque es tóxico y aparte puede explorar el pH de un acuario. Normalmente se dice que los equipos de CO2 se tienen que apagar por la noche. Eso es hacerlo simplemente bien. Perfecto es hacerlo con un controlador de pH que depende del pH que tú le marques, le va a dar, o sea, la probabilidad de tomarlo la va a cerrar, le va a dar más.
inyección de CO2 al acuario o menos. Hay una forma muy sencilla de hacer un no apagado por la noche. O sea, aquí tenemos la botella, aquí tenemos el manoreductor y esto sería el acuario. La forma de reactor, bueno, el reactor ya cada uno tiene un tipo de reactor. Pues aquí hay una electroválvula que va a un temporizador y por la noche apagan. O sea, normalmente van conectadas con la luz. Con la luz, más exigencia de CO2, cuando la apaga la luz, menos exigencia. Hay mucha gente que lo que hace es hacer un puente de aquí a aquí y meter una llavecita como la de los compresores. ¿Qué consigues con esto? Pues regular de forma que con válvula cerrada, si tú estás aditando, por ejemplo, 10 burbujas por segundo, aditar únicamente una burbuja por segundo. Entonces sabes que en el momento que la electroválvula cierra el paso, por la noche van a seguir aditando CO2 al acuario. Es algo, una forma muy sencilla de hacerlo que vale 1,50 € y que consigue, porque aquí hay una T, aquí hay otra T, y son 50 céntimos cada año y una llavecita. Con eso consigues que por la noche no se queda cero CO2. Hay gente que está muy en contra de apagar el CO2 por la noche. No depende lo mismo. O sea, eso sería hacerlo perfecto. Lo perfecto, un controlador de pH, pero de una pasta que no se la puede permitir. Esto sería el CO2. No sé si tenéis alguna duda con el CO2. ¿Habéis mucho? Más que yo. Estáis aplicados. Lo de la edición del carbono líquido. El carbono orgánico. El carbono orgánico. Lo de la botella es un sustituyente. Hay que tener en cuenta siempre que es para poder. Porque no podemos intentar mantener el CO2 de un 600 litros con CO2 líquido. Sería imposible. Es posible, pero te vas a dejar un pastón, porque vas a necesitar garrafas de 10 litros. Entonces, normalmente se indica para nanos o acuarios medianamente grandes, hasta unos 150, más o menos como el cubo que está allí. El cubo que está allí ya está el límite, que ya cada vez hay que... Las gravas. Las gravas no van a ser ni puntiagudas, porque hay peces de fondo que se lastiman la boca, se lastiman el estómago y demás, y luego tampoco van a ser ni demasiado, bueno, van a ser neutras. Hay una prueba que es muy fácil, que es la prueba del Sazumán. El ácido clorhídrico lo que hace es que cualquier grava calcárea burbujea. Es una forma muy fácil de saber si es calcárea o no, si va a subir el pH. En el caso de africanos queremos que sea calcárea, porque queremos un pH de 8 y queremos que se tampone. Pero normalmente para un acuario normal debe ser totalmente neutro. Y la granulometría no debe ser ni demasiado fina, porque las gravas muy finas en cantidades muy gruesas llegan a compactarse por la presión del agua. Crean zonas anaeróbicas y demás que muchas veces generan alguna cosa que no está bien. Luego las gravas excesivamente gruesas, todo el alimento que se echa se llega a colar entre ellas sin que los peces sean capaces de llegar a comerse. Entonces se descompone y genera una carga orgánica que sobra. Entonces, ¿cuál sería el tamaño ideal? Pues entre un grano de arroz y una lenteja de legumbre. Es el tamaño más o menos normal y lógico en un acuario. Su barsa, y sería la muy finita, se puede poner pero en capas. Una capa muy gruesa de eso es un poquito también peligroso. Y ese sería el tamaño más o menos normal. La prueba que se puede utilizar cuando introducimos cualquier tipo de roca. O sea, para decorar podemos utilizar también esa zona. ¿Preguntas? Sí. ¿Realmente es malo la circulación de aire y la creación de bacterias aeróbicas dentro del sustrato? O sea, aparte del mal olor, ¿es malo para la planta? ¿Es malo para la absorción? Las aeróbicas no. Las malas son las anaeróbicas, que son las que menos se crean y son las que con el tiempo pueden crear metanol, que es el perjudicial, que es el que cuando aspiramos sube hacia arriba y es el que puede matar a los peces. Sobre todo en gravas muy compactas, muy finas. Si está quieto el muy, estable, no con pasa copa nada. muy grande. Que es la típica cuando un acuario lleva más de un año, si tiene una capa así de grande, te das cuenta que la parte de abajo del todo se hace negro. Gracias, señor. Si Eso es está metanol y material en descomposición. Eso es peligroso. Si está ahí abajo no pasa nada. Pero es bueno para las plantas. Es bueno para la planta, pero es peligroso si nos sube arriba. Si sifonas o tienes peces grandes que puedan llegar a escarbar, es peligroso. Lo mejor es no llegar a tenerlas, o tenerlas sabiendo que puedes tenerlas. Pero es peligroso por eso, porque hay gente que si se pone a sifonar, de repente libera todo eso y crea un caos. O a veces hay gente que tiene, lo he visto muchas veces, precostomos así en un acuario pequeñito y se mueve un poco la grava y todo eso lo levanta.